Transforma España. Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, es martes y 13, pero eso no impide que tengamos nuestro debate Transforma España de hoy. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, ya lo anunciamos, vamos a hablar del apagón del otro día. El apagón que asoló a toda España. ¿Ese apagón que de hace 2 semanas que parece que ya han pasado 2 meses? Sí, ese. Porque como aquí pasa todo tan rápido y a tanta velocidad, que nos vamos olvidando de las cosas. Sí. Y esto fue hace solo 2 semanas. Bueno, ayer hizo 2 semanas, de hecho, del apagón. Parece mentira, ¿verdad? Que haya pasado tan relativamente tan poco tiempo. José Antonio Tagle es nuestro invitado de hoy. José Antonio, buenas noches. Buenas noches. Acércate al micrófono, eso es. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y es un experto en la materia y vamos a hablar con él sobre este asunto. Pero antes de presentarle, Eduardo, haznos tú una pequeña introducción. Venga. Bueno, tengo que decir que esta vez la introducción la he hecho siguiendo los pasos de un artículo que ha escrito Fernando del Pino Calvo Sotelo, que se llamaba La engañifa del apagón, y que es magnífico, y he hecho siguiendo sus pasos. Lo importante no es la causa próxima, si falló una central en Almería o en Badajoz. Lo importante es cuáles son las causas últimas del apagón. Bueno, hubo un apagón en España que duró, según los sitios, pero aproximadamente 10 horas, que produjo muertos y que el sistema, que el público no fue informado, no tuvimos ni idea. Y todavía a estas alturas el gobierno dice que no sabe las causas y como siempre crea una comisión para estudiar las causas. Bueno, el problema de fondo es que nuestro sistema eléctrico es un sistema muy frágil, no es robusto. ¿Y por qué es muy frágil? Porque cualquier sistema eléctrico exige un equilibrio entre la oferta y la demanda de electricidad. Entonces, si resulta que hay mucha más oferta que la demanda, o al revés, hay riesgo de que el sistema colapse. Y eso es en el fondo lo que ha pasado. ¿Y por qué ha pasado? Porque tenemos una dependencia de las energías renovables exagerada. Los expertos dicen que no deben exceder del 30-40% de energías renovables en el mix. Y nosotros tenemos más del 50%. Y seguimos creando más centrales renovables que de las tradicionales. Esto luego lo comentaremos, pero tiene una adenda, y es que hemos declarado maldita a la energía nuclear cuando la energía nuclear en Francia, por ejemplo, es la responsable del 70% del abastecimiento eléctrico a Francia. Con lo cual, nosotros, según unos expertos norteamericanos, hace poco tiempo, hablando del sistema americano de energía eléctrica, decían que los peores sistemas productores son el eólico y el solar. Y nosotros estamos creciendo a un ritmo desaforado en esas energías renovables que tienen una ventaja, y es que no contaminan, no producen gases de efecto invernadero, por lo menos mientras están en funcionamiento. Otra cosa es lo que consumen, y esto me lo enseñó Otono, mientras se crean esos aparatos, tanto de la eólica como de la fotovoltaica, sí producen efectos de gas invernadero. Pero bueno, el caso es que por razones políticas aquí se prefiere las renovables a todo trapo sin mirar los inconvenientes, y se condena la nuclear irremisiblemente. Entonces vamos absolutamente en sentido contrario al que va el mundo, ¿no? Tenemos un gobierno con una especie de fanatismo verde, y como pasa siempre con la ignorancia, es que se declara
absolutamente, fanáticamente partidario de la energía verde, y el fanatismo nunca es bueno, ni en ciencia, ni en política, ni en nada. Conviene esperar. Cualquier energía novedosa necesita un periodo de adaptación. Pretender calificar a las centrales nucleares de hoy con los conceptos de hace 60 años es completamente equivocado. Y esto es lo que ha hecho nuestro gobierno. Pues José Antonio Tagle, José Antonio Tagle es nuestro invitado de hoy, es máster en Física Fundamental en la Universidad Complutense de Madrid, en el año 73, si no me equivoco. Me habías dicho que PhD era... Doctor, vale, en Física del Estado Sólido, Física de Superficie por la Universidad Autónoma de Madrid. Es Bachelor en Tecnología Fundamental por la Universidad Pontificia de Comillas. Actualmente está retirado como director del Departamento de Innovación Tecnológica de la compañía Iberdrola y aunque mantiene actividades de asesor en innovación tecnológica con diferentes organizaciones. Ha desarrollado proyectos de I+D en innovación e innovación tecnológica en diversas instituciones nacionales y ha recibido 4 reconocimientos internacionales de transferencia tecnológica del Instituto Americano EPRI de Investigación Eléctrica, Electric Power Research Institute, y es miembro de algunas sociedades científicas. Pues José Antonio, yo te pediría a ti, o Tono, como te llama Eduardo, te pediría tu primera análisis de qué fue lo que pasó en ese aciago día del apagón, que no sé dónde te pilló, por cierto. ¿A ti dónde te pilló? Pues estaba cuidando a mi nieto a las 12:30 de la mañana en casa de mi hijo. O sea, y de repente se fue la luz y dijo la señora que estaba planchando, pues ya no puedo planchar más. Está bien. Bueno. Pero bueno. No está mal. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O qué crees tú que fue lo que pasó? Porque la verdad es que seguimos sin saber realmente qué fue, o sin que nos digan realmente cuál fue la causa, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que pasó sí se sabe. Sí. Porque yo realmente creo que tengo muchos amigos en Red Eléctrica, son profesionales muy competentes. Sí. En España tenemos unos institutos de ingeniería eléctrica muy importantes. En concreto en la Comunidad de Madrid tenemos el Instituto de Investigación Tecnológica de Comillas, luego tenemos en la Carlos III el catedrático que estuvo en Iberdrola, muy amigo, José Luis Rodríguez Amenedo, que es de los más expertos en energías renovables y eólicas, y creo que sí, los técnicos saben lo que pasó, y se sabe lo que pasó, cómo pasó y dónde pasó. Otra cosa es luego ya las causas, y recientemente le pasé una charla que puso el Instituto EPRI, el Electric Power Research Institute, que se creó precisamente a principios de los años 70, cuando hubo un gran apagón en Estados Unidos, y precisamente la industria eléctrica americana dijo claramente que teníamos que crear un instituto de investigación para la industria eléctrica, y el EPRI es actualmente, pues yo creo que es el instituto más, el 99% de las empresas que producen electricidad son miembros del EPRI. Nosotros hemos sido miembros del EPRI y somos miembros del EPRI a través de UNESA, ahora ELEC. Y yo creo que el EPRI, pues dentro de las incertidumbres, hace unos días hizo una webcast open, a la que la seguimos más de 1.200 personas alrededor del mundo. Sí. Y explicó todas las incertidumbres, el cambio de frecuencia abrupto que hubo precisamente a las 12:33, cuando las fluctuaciones, y bueno, y hay conjeturas, por ejemplo, no sé, las conclusiones de EPRI, pues decía, bueno, no vamos a acusar a nadie, pero por ejemplo fue una falta de control del voltaje, con una falta de capacidad reactiva, hubo una insuficiente coordinación de las protecciones, las protecciones fracasaron con las oscilaciones, hubo pérdidas en la sincronización,
sobre todo también hubo lo que se llama en este negocio la risk perception, o sea, percepción del riesgo, por falta de, como ha dicho Eduardo, algunos políticos que perciben el riesgo a su manera, o una inercia muy reducida. Habían reducido todos los sistemas rodantes de inercia, y claro, las leyes de inercia son unas leyes de la física, no siguen las leyes de los políticos. Entonces, cuando tú reduces... entonces, bueno, lo que pasó, yo no voy a entrar en detalles hasta que no haya un documento oficial, pero perfectamente saben qué central cayó, dónde cayó, cómo se propagó, cómo la red, y de tal manera que de lo que se ha presumido actualmente por parte de las autoridades de este país, de que hemos sido capaces cívicamente de restaurar el sistema, pues hombre, todos sabemos que si no saben las causas, ¿cómo las ha restaurado? Pues sabemos que estuvo el ciclo combinado de Marruecos, estuvo la interconexión con el sur de Francia, estuvo, bueno, o sea, que el sistema volviendo a recuperar lo que a mí me parece que nunca se sabrá decir, por lo menos en estas circunstancias, lo que realmente pasó. Pero evidentemente en el informe del EPRI están las fluctuaciones de la red, tienen que estar a 50 hercios, siempre ha habido apagones o apagones parciales en diversos países en Europa, y fluctuaciones de 0,2 hercios, 0,5 hercios, pero lo que pasa aquí es que hubo una fluctuación que cayó a 48 hercios, ¿no? Y además eso se ve clarísimamente. Entonces cuando... pero vamos, yo no soy experto en redes de distribución, soy más bien de generación, pero creo que cuando el sistema cae tan abruptamente, sí se sabe. Y eso de decir que se han perdido 15 gigavatios de repente, pues es una barbaridad, porque la energía... Y que luego de repente somos tan listos que lo recuperamos. O sea, aquí ha habido un plan energético nacional que venía desde hace muchos años, luego hasta el 2020, y en la planificación energética se han optado por una serie de medidas que, vamos, de hecho ahora se achaca a las renovables, pero situaciones límites del sistema en España se produjeron antes. Por ejemplo, el 9 de diciembre de 2009, tú suponte que se produjo en una noche mucho agua y mucho viento. Sí. O sea, no. Y entonces estábamos en el boom no de renovables, estábamos en el boom de los ciclos combinados del gas, porque España había cogido, es que decimos el boom de renovables, bueno, renovables podría decir ahora, pero es que España se pasó en los años 2000, cuando los precios del gas, y se optó por una cosa agresiva de los ciclos combinados a gas, ¿me entiendes? Que no son nucleares, son de gas, y se construyeron centrales de ciclo combinado de gas a toda pastilla, y luego se vio los riesgos que podía tener con la volatilidad de los precios del gas, la geopolítica, todo ese follón, y empezaron a apostarse por las renovables, pero luego se paralizaron todos los ciclos, y han venido el boom de las renovables con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que bueno, y afortunadamente hemos ido aguantando, porque la red eléctrica española fue diseñada hace muchos años por unos ingenieros que no pensaban en renovables, y era afortunadamente muy mallada, muy dispersa, con lo cual cuando empezaron a desplegarse las renovables, nosotros fuimos muy exitosos, por así decirlo, que tuvimos un éxito en gran penetración de renovables en la red, mientras alrededor del mundo, por ejemplo, a mí me acuerdo que vinieron los de las empresas alemanas de E.ON con una red robusta, que al empezar a meter mecanismos
flexibles de renovables, pues empezaban a disturbar la red estable, ¿no? Y hicimos de hecho un proyecto bastante europeo que se llamaba WindGrid, el viento en la red, que nos costó 40 millones de euros, precisamente para estudiar las inestabilidades. O sea, que estas fluctuaciones se conocían. Luego ha venido la fotovoltaica y luego ha venido, pues claro, pues bueno, me estoy enrollando demasiado. A lo mejor te iba a preguntar qué pasó en 2009, que me estabas contando lo que había pasado en 2009. Fíjate, en el 2009 hubo una noche en pánico. Tú llegas un sábado por la noche y bueno, pues vacaciones, se baja la demanda y entonces está en las horas de bajo consumo. Entonces tienes que almacenar esa energía para luego sacarla. Pero realmente tienes, por circunstancias, que llueve muchísimo y que hace mucho viento. Mucha lluvia, mucho viento. Y que entonces el sistema, tú tienes las nucleares en base, la hidráulica en base, y ¿qué haces con...? Entonces tienes que apagar los ciclos combinados. Sí. Que estaban entonces, tienes para dar capacidad al sistema. Y luego realmente la gente se despierta el domingo por la mañana, empieza a tirar de arriba, empieza a subir y entonces tienes que poner los ciclos combinados. Entonces otra vez. Entonces hubo la curva de la demanda, que es la que se llama en términos así, la curva del camello de las dos jorobas, que tiene un valle por la noche y luego tiene la joroba del pico a mitad del día y la joroba del pico a mitad de la tarde, que es la curva de la demanda. Y entonces uno de los temas tecnológicos de los que yo he estado metido, porque de las cosas del mercado no entiendo, es cómo desarrollar tecnologías que aplanen lo más posible la curva de la demanda. Por eso cuando me dicen ¿y qué pasó? Pues eso lo sabe Red Eléctrica, que vamos, y tú te metes en Red Eléctrica y vas viendo la curva de la demanda milisegundo a milisegundo, cómo va la demanda y cómo se va ajustando la producción a la demanda y sube, y de repente a las 12:33, ¡pum!, cae entonces la cobertura de la demanda. Entonces, sí, en el panel de la avenida de los Gaitanes, la Moraleja, en Red Eléctrica, tienen que saber perfectamente el operador que se ha caído, dónde se ha caído y que... ¿Pero una sola central puede causar un apagón en toda España? Vamos a ver, es que el problema que pasa ahora es que desde hace 20 años, precisamente por las energías no despachables, que se llaman, las renovables son son flexibles, no del despacho, no. Pues entonces hay todo un programa que la transformación de la red. Las redes generalmente, así brevemente, perdóname si soy muy bruto o simple, o los técnicos estarán echando pestes de mí, ¿qué dice este? Las redes estaban diseñadas prácticamente unidireccionales. O sea, tú tienes la generación, transporte, la distribución y el consumidor. Eran en una dirección. A medida que la tecnología ha avanzado y la generación distribuida y las tecnologías y el autoconsumo, las fotovoltaicas y tal, entonces la transformación de la red y del sistema eléctrico tiene que ser caminar hacia la bidireccional. O sea, tú mandas señales desde las centrales a la red, pero la red también puede recibir señales del otro lado, en dos direcciones. Entonces eso se llama transforming the grid. Y en lenguaje se llama desarrollar las redes inteligentes, smart grid. Entonces, cuando tenemos en un proceso que se está investigando, se está desarrollando, se está implementando la tecnología, las smart grid, pues claro, llega una decisión política y dice, tenemos que meter 60 gigavatios fotovoltaicos en la red española. Y entonces llega la gente de distribución y dice, es que la red no está... No es que no pueda estar, es que a lo mejor no puede estar para esa capacidad. Entonces, pues bueno, la red puede colapsar. En resumidas cuentas, como está diciendo Tono, no era
un desajuste entre una central eléctrica que produjera más o menos, es que no estaba ajustado la demanda con la oferta. ¿Qué pasó? Pues que de repente había demasiadas renovables que no tienen en el mix, que no tienen capacidad de ajustarse en el momento, y entonces al no haber suficientes energías, llamemos tradicionales, se produjo ese desajuste que explica entre la oferta y la demanda, y por eso se cayó. Pero esto ha pasado más veces y no se ha caído. Claro, y hay estudios y en la red europea y en la red francesa apagones, no solo el primero, pero apagón de este calibre, ¿me entiendes? Sí. Porque hablamos de la frecuencia de 50 hercios. Entonces ha habido fluctuaciones y apagones de 0,2 hercios, 0,5 hercios, que el sistema se ajusta. Pero si tú tienes unas fluctuaciones enormes que te bajan de 50 hercios a 48 hercios, es un desajuste que el sistema no puede coger. Ahora, en las energías tradicionales tú puedes subir o bajar la generación de energía a voluntad. Sí. Y sin embargo en las renovables no, son una constante. Y entonces no hubo capacidad para ajustarse a ese decrecimiento de la oferta. Pero que el problema, independientemente de este hecho que ha sido muy llamativo y tal, a mí, viéndolo en perspectiva, nosotros hicimos un análisis que se tituló The Spanish Case en el año 2009, y en el 2010 y lo presentamos en Estados Unidos y nos dieron incluso un premio a unos jóvenes ingenieros de Iberdrola, y yo lo presenté, y era la nueva situación del mercado eléctrico, porque a eso hay que suponer la liberalización del sistema eléctrico, que empezó en España en el año 98. Entonces, cuando liberalizas el mercado y vas al consumidor, ¿me entiendes? Entonces tratar de jugar con los precios. O sea, por ejemplo, en el plan no sé de dónde sacan las cifras que el PIB va a subir el 3,2 al 2030 y que se van a crear... ¿Va a subir el qué al 3,2? El Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto. Claro, en el plan luego se mete, añade el componente, la componente medioambiental, estrategia del CO2, captura de CO2 y tal, y control, la baja de emisiones. Entonces mezclas todo y haces una planificación en la cual das más peso a unas energías que están bien, que yo no digo nada, pero por ejemplo, fue muy cuestionado, lo del CO2 está muy cuestionado, y no porque te digan negacionista o no negacionista, sino porque todo el mundo sabe, desde la Agencia Internacional de la Energía, desde el Consejo Mundial de la Energía y tal, que tiene que la tecnología mayor para bajar drásticamente las emisiones no son las renovables, ni la eficiencia energética, ni las nucleares. Es la captura y secuestra del CO2. Carbon Capture Sequestration and Carbon Capture y Utilization. O sea, si tú quieres, entonces hay una política. Yo estuve al principio de los años 2000, se hizo una plataforma tecnológica de Zero Emission Power Plant a los años 2050, y en el análisis del mix energético al 2050 a nivel mundial, evidentemente las renovables ocuparán lo que ocupen, un 13 o un 14%, la nuclear avanzada, pero para llegar a plantar de emisión cero a nivel, hay mucho carbón en el mundo y hay muchos países cuya economía depende del carbón. Y entonces se han demostrado tecnologías de captura y secuestro de CO2 con diversas tecnologías, ahora son caras. Entonces, ¿el problema son las renovables? El exceso de las renovables, porque las renovables no se pueden graduar y entonces no se pueden adaptar a esos cambios de la demanda.
en ese sentido son rígidas, ¿no? Eso es. Bueno, en realidad se ha avanzado mucho en las renovables. Por ejemplo, en la electrónica de potencia, Sí. la introducción de dispositivos, los IGBTs en las góndolas de las eólicas y tal. Eso de que no se pueden regular, sí, lo que no puede regular, lo que no puede aguantar es la red. O sea, aquel problema son las inversiones, hay que hacer inversiones en la red. Y entonces la red necesita una retribución a las inversiones en la red. Y desde el 2020 o 21, no lo sé, porque tampoco soy jurista, el Real Decreto de retribución de la distribución no se aprueba porque no quieren. Entonces hay empresas que dicen, pues, que si por ejemplo haya pasado lo que haya pasado, la red hay que mejorarla, inversiones en red para aguantar 60 gigavatios o lo que quieran de renovables. Pero ¿y quién paga la red? Ya. Red eléctrica, que es el 20% es de la SEPI, o como dicen algunos, que la paguen los privados. Entonces, yo he notado por mi empresa y otras empresas que el problema es la retribución a la distribución, a las redes de distribución. Entonces se junta, o sea, ha habido una integración tecnológica importante. Y a mí me parece que en eso las renovables no hay que echarle la culpa, han hecho muchos esfuerzos tecnológicos, se han desarrollado, y lo que falta es una integración económica del sistema del mercado. Y luego la otra cosa que pasa con las renovables es que encarecen la factura, porque en primer lugar porque obliga, como ellas no tienen esa capacidad de respuesta inmediata, combinado o no con defectos en la red, las tradicionales tienen que estar como respaldando, no vaya a ser que haya una caída o un desajuste en la red y haya que cubrirlo. Entonces tienes que tener más potencia instalada de la que se necesita. Si se necesita 100, tienes que tener una potencia instalada de 120 o de 130 superior para que las no renovables puedan cubrir los fallos de ajuste de las renovables. Y en segundo lugar, porque exigen a las tradicionales que estén apagando y encendiendo, como un coche cuando va circulando por ciudad gasta más que en carretera, porque tiene que ir arrancando, parando, metiendo una marcha, otra. En carretera te pones en la marcha más barata de funcionar, la directa, y con eso tiras. Entonces, por esas dos razones, las renovables encarecen el sistema. Es decir, estamos pagando más. Aparte que haya un sobreprecio a las nucleares, que también se debe pagar, como castigando para que no se construyan más nucleares. Pero yo pregunto, porque, claro, siempre se dice que nosotros somos un país importador de energía, y es verdad que la compramos, ¿no? Francia nos vende mucha energía. Y sin embargo, podríamos ser un país exportador si invirtiéramos todavía más de lo que estamos haciendo en renovables. Sí, pero ¿quién invierte? Las empresas. ¿Y cómo te retribuye las inversiones a las empresas? Es que ten en cuenta que, por ejemplo, yo no entiendo, pero ha habido el boom de renovables con las FIT tarifas metidas en la red. Había que... tú al promotor de renovables ya le pagabas por ser promotor de renovables, y el señor Zapatero ha reconocido hace un año así que se creó una burbuja de 23.800 millones de euros que tenemos que pagar todos por incentivar y potenciar unas energías para que entrasen en el mercado de la forma barata. Entonces eso produjo una serie de subvenciones, las feed-in tariff, los windfield profits,
profit venidos del cielo y tal, y eso ha creado, todo el mundo se apuntó a un inversor. El Boletín Oficial del Estado aseguró una retribución muy alta a los que invirtieran en renovables. Luego el gobierno de Zapatero lo encargó a las comunidades autónomas, con lo cual donde esperaban 100 llegaron 500. Y luego resultó que no había dinero para pagar lo que la ley de Zapatero había prometido. Y entonces ahora estamos sufriendo consecuencias judiciales, no en España, que han dicho que no se puede reclamar, pero en el extranjero sí. Hace muy poquito ha salido la noticia de que querían embargar el Juan Sebastián Elcano para esas facturas del Estado español, que prometió una retribución que luego no pagó. El gobierno de Rajoy dijo, no tengo dinero para pagar, y no pagó, y entonces estamos incumpliendo obligaciones internacionales. ¿Era previsible que esto pasara? ¿Estaba previsto? Pues mira, yo te lo voy a explicar como a un niño de bachillerato lo que pasó en California. Vamos a ver, porque se junta el hambre con las ganas de comer, se junta o sea, cuando se inventó la electricidad en 1700 y pico por Franklin, pues todo el mundo montaba sus negocios distribuidos, ¿me entiendes? Porque todos los negocios, había 100.000 empresas eléctricas. En la Comunidad de Madrid, cuando yo era pequeño, mi padre me llevaba y había 27 empresas eléctricas. Entonces luego, por economía de escala, pues se fueron formando las Vertical Integrated Utilities, que tenían generación, transporte, distribución y comercialización. Y esas eran sólidas y tal. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El apagón de California. Llega la liberalización y ahí se dice políticamente que hay que abaratar el precio de la electricidad con las nuevas tecnologías distribuidas y tal. Entonces, tú tienes un tubo, tú imagínate un tubo, tienes generación, transporte, distribución y los clientes. Entonces empiezas políticamente estrechar el tubo para bajar el precio por aquí, con lo cual a veces al que genera también le exiges hacer tecnologías que sean más baratas. Y dice, bueno, ¿y qué pasa en Estados Unidos con el transporte y la distribución? Dice, no, eso no se puede tocar porque es el tubo fundamental. Entonces, imagínate que tú tienes un tubo y le aprietas por un lado y le aprietas por el otro, pues llegaron los magnates de California y dijeron, pues ya no me interesa generar, invertir. Y cerraron centrales y se produjo un apagón. Entonces, claro, si tú tomas una decisión de decir, yo voy a invertir en esto porque voy a bajar la electricidad, yo no sé, y para mí siempre lo he dicho, el ciudadano tiene que caer en la cuenta de que la energía es cara. La energía es cara. Y cuando tú políticamente dices que la energía tiene que ser barata y cada vez más barata, pues la energía es un proceso de transformación energética que es caro y va a tener que ser caro, y en sociedades más avanzadas caras. Pero vamos, eso a mí me preocupa me ocupa ahora una cosa más relacionada con la filosofía del sistema, que es vivimos en un mundo que todavía no nos hemos muy determinista. Todas las estructuras son deterministas, y ahora con la inteligencia artificial y los data centers va a ser un golpe shock, porque entramos en el mundo de la incertidumbre, de la teoría cuántica de Heisenberg, y no estamos ni los políticos ni los sociales para vivir en una transformación social, política y eléctrica, de tener mecanismos deterministas pasar a mecanismos de incertidumbre. Y eso es una cosa que, independientemente de que existen las fluctuaciones, haya apagados, hay poca reflexión sobre esto. Pero bueno, es un problema de futuro, no es el que ha sucedido en el apagón. No, porque las redes en el fondo son con un concepto determinista de la sociedad, pero no las redes eléctricas. Ahora se va a una integración de las redes de gas con las redes de transporte, con las redes eléctricas. O sea, antes había como algunos tubos, y ahora se va hacia un tubo integrado y manipulado
manipulado en el buen sentido por los data centers, la inteligencia artificial, las big data. Entonces va a ser el desafío. Bueno, yo es que hablo como físico, no hablo como ingeniero. Los ingenieros los resolverán, Pero no me contestes, no me has contestado la pregunta. ¿Se podía prever que esto pasara? sí, Sí. sí se podía. De hecho, el año 20 la Comisión Europea previó un apagón de este calibre. Y hay técnicos que está escrito que el año 21, el año 22, diciendo, como se siga haciendo esto, vamos a sufrir un apagón. Ujú. Y entonces, ahora que hemos sufrido el apagón, ¿por qué no se les hizo caso? Porque las razones políticas de hacerlo, tener energías no contaminantes y el tener energías supuestamente más baratas es lo que hizo inclinarse a los políticos por nada a las tradicionales y vamos a este boom de las renovables. Las renovables no son malas, lo que es malo es el exceso de renovables que no son regulables. Pero ¿por qué no son regulables? ¿Cuál es el problema fundamental? ¿Cómo se lo explicamos a nuestros oyentes? Porque el sol, Pero se podría almacenar. bueno, me estás hablando de otra cosa, que es el energy storage, el almacenamiento. Sí. Me acuerdo Es que a mí uno de los datos que me llamó la atención, por ejemplo, cuando pasó esto es, solo tenemos 3 gigavatios de energía almacenada. Digo, ¿y por qué tenemos tan poca energía almacenada? Bueno, vamos a ver. Las tecnologías son las tecnologías. En España fuimos, no digo pioneros, porque los pioneros están en los cantones suizos, de los embalses de bombeo. Ujú. O sea, cuando tú tienes en el periodo de bajo consumo, Ujú. tienes energía, pero la gente no consume, la tienes que almacenar. Entonces hay una tecnología que las centrales de bombeo, que entonces esa energía, en lugar de vertirla a la red, porque no la puedes vertir a la red, la utilizas para bombear el agua a un embalse superior. Y cuando necesitas la energía, pues de ese embalse superior la turbina y produces energía. Esas son las centrales de bombeo. En concreto en Iberdrola y en la antigua hidroeléctrica española, Iberduero, fueron pioneras en esto. Y hemos tenido hace unos años la inauguración en el emplazamiento de Cortes La Muela de la central de bombeo hasta 800, hasta llegar hasta 1400 megavatios. Y en el norte de Portugal, la del río Támega, se está construyendo el gran embalse, el gran almacenamiento, la gran batería hidráulica que llaman algunos. Pero bueno, eso necesita aprobación. Y ese es el bombeo. Incluso para como yo soy físico, me acuerdo en el año 95 presentamos un proyecto imaginativo en la Unión Europea que es utilizar con los de electricidad de Portugal una pila de combustible para almacenar y para producir hidrógeno. Simular una central de bombeo del Duero con una pila de combustible, sí, y luego almacenar, producir hidrógeno y luego producir energía cuando la necesitas. Bueno, eran ideas que te decían, bueno, estos son los inventores del TVO y tal. Pero luego, 3 años más tarde, te lo digo porque eso ya se ha popularizado, dijimos, bueno, ¿y por qué en lugar de utilizar una pila de combustible utilizamos o en una hidráulica, por qué no utilizamos un parque eólico? El parque eólico está produciendo energía, no se necesita, entonces la electricidad se almacena en una pila de combustible con hidrógeno y cuando se necesita se suelta. Entonces estas son tecnologías que, como ha dicho Eduardo Serra, no se desarrollan de aquí a la mañana. E incluso en Iberdrola, en el Centro de Innovación y Tecnología bastante pionero que hay en San Agustín de Guadalix, hicimos un proyecto de almacenamiento con nuevas baterías avanzadas hasta 2 megavatios hora que podían almacenar energía en aquella época era para toda la población de San Agustín de Guadalix y los pueblos de alrededor. O sea que
está trabajando en eso, ¿me entiendes? Pero no está suficientemente desarrollado la conservación de la energía. Claro. Lo que nos está contando Tono es que si tú tienes agua en un pantano a 1000 metros y te sobra energía porque no hay consumo, esa energía la utilizas en subir el agua más alta y entonces tendrá más capacidad de producirla en el futuro. Porque tenemos todavía tecnológicamente problemas para conservar la energía. Voy a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Pues nos quedan unos minutos hasta las 10 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Quería poner sobre la mesa el tema de la interconexión, José Antonio, porque es uno de los asuntos que más debate ha generado desde que se produjo el apagón, esto de que España sea una isla energética. ¿Por qué somos una isla energética? Pues porque no tenemos conexiones con Europa y las conexiones son muy débiles. Pero hace ya 10 años que nos dijeron que teníamos que tener esa interconexión. ¿Qué es lo que ha pasado? Pregunta a Red Eléctrica por qué no construyen la red Pues, a través de los Pirineos. Yo no, ahí no me voy a meter. O sea, lo que yo sí te quiero decir es que es como el mercado europeo de la energía. Sí. Cuando se firmó en el 2007 que había un mercado europeo de energía y que había que aplicar la directiva, ¿quién la está aplicando? No se está aplicando. Bueno, no se está aplicando, la aplican. ¿Qué ha pasado con Alemania, que por decirlo se ha pegado un tiro en el pie? Sí. Y está. ¿Qué ha pasado con nosotros en Europa? Es que en Europa somos el 50% dependiente de la energía. Europa no es independiente de la energía. Y en España somos el 76% de energía, ¿no? Y ahora dicen que en el Plan Nacional Integrado de la Clima vamos a llegar al 50% de dependencia. Bueno, pero a mí son decisiones que yo no... se escapan a mi conocimiento. Son decisiones que están del mercado, la regulación, el regulador. Lo que es evidente que en la sociedad hay 4 cajas bien claras en todo negocio. Uno es las que viven por encima del agua, como yo las describo, que son el Energy Policy y el regulador. Se define una política energética, la que sea, y la define los políticos. Sí. Y esos reclaman al regulador. Y por debajo están los del aceite, que son las utilities y el consumidor. Entonces, las utilities, las empresas, tienen su margen de actividad dentro de lo que les marca el regulador. Y luego, al final, los pobres usuarios somos los que pagamos la factura. Entonces, eso a nivel mundial o a nivel negocio, puedes decir, la estructura de la vivienda, está el que practica la política de la vivienda, está el regulador, está el constructor y está el que compra la casa. Y eso funciona en todo y en el sector eléctrico, para mí es clarísimo. Está una política energética que define el partido que esté en el poder y que está el regulador. Y del regulador y las empresas pues hacen un negocio dentro de lo que les marca el regulador y luego te pasan a ti la factura. Sí, es un caso más de la falta de eficacia por no tener acuerdos. Si a nivel nacional los principales partidos se pusieran de acuerdo en cuál debería ser ese plan energético nacional, entre otras cosas porque es a muy largo plazo, y al ser a muy largo plazo les tocará a los partidos más grandes el estar en el gobierno, y en vez de ir uno para adelante y otro para atrás o al revés,
para ir caminando y avanzando debería haberse ese pacto. Ese pacto no lo hay aquí, ni menos lo hay con Europa. Por eso dice Tono, somos una isla energética porque la conexión con Francia es muy pequeña y la conexión con Portugal es pequeña. ¿Por qué no se hace? Porque no les interesa a ninguno. Como él dice, la política energética francesa es absolutamente favorable a las nucleares, que tienen el 70% más o menos, y la política española es absolutamente en contra de las nucleares. Luego es difícil que ya haya acuerdo en los trasvases. La nuclear, que es el otro gran debate de estos días. ¿Qué hacemos con ella? No tenemos que hacer nada. O sea, el único, yo le comentaba a Eduardo, será que mi experiencia con la nuclear es que el problema grave que tiene la nuclear es la aceptación pública. La nuclear para el método pacífico surgió en paralelo con temas bélicos y ya está. Y entonces le contaba a Eduardo que mis hijos van al bachillerato y cuando llegan a la parte de energía, pues me acuerdo que ponían fusión nuclear y aparecía el dispositivo JET donde yo he estado trabajando 10 años y me dijo mi hija, mira el aparato que tú construiste en Oxford, y pasas a la siguiente que es la fisión y te ponen el hongo de Hiroshima. Entonces yo creo que la tecnología nuclear requiere mentes muy clarividentes y muy avanzadas porque ten en cuenta que si en el hidrógeno, cuando producimos 35 kilovatios por kilo, pues en el uranio producimos 116.000 kilovatios por kilo, con lo cual es una tecnología que requiere alta especialización. Y a mí me parece un error atacar las nucleares, porque es que si abandonamos las nucleares, abandonamos todo un desarrollo tecnológico nuclear. En Estados Unidos, el año pasado, han creado 20.000 puestos de trabajo de alta tecnología y 40.000 millones de dólares. Es que tú mañana tienes una enfermedad y todos son técnicas nucleares. En el Gregorio Marañón, en Madrid, tenemos un departamento de medicina nuclear y radiología de los mejores del mundo que hay. Entonces, la tecnología nuclear, aparte de las centrales para producir energía eléctrica, el abandono de lo nuclear supone el abandono de una apuesta intelectual que yo no quito méritos a la renovable, pero los barcos se movían con el viento. ¿Me entiendes? Claro, y la luz daban los candelabros. Y la luz, y sin embargo, son tecnologías muy desarrolladas, muy avanzadas, que requieren una red inteligente de desarrollo para entrar. Pero a mí me parece que es una pérdida de intelectual para el planeta. Y un empobrecimiento para el país, no solo en técnicos de lo nuclear, es que se ha fomentado el miedo a lo nuclear por Hiroshima y Nagasaki, cuando hay que tener en cuenta que todas las nuevas tecnologías requieren un periodo de adaptación y después de aceptación. Pero yo he vivido en los años 70 en el Ministerio de Industria, donde ya empezaba el público a poner pegas a lo nuclear, porque se fomentaba el miedo a lo nuclear, y el colmo es que tenemos nuclear a 50 kilómetros de los Pirineos y a 20 kilómetros de Gibraltar, y sin embargo aquí estamos padeciendo el no tener suficiente energía nuclear para que no pasen apagones y por muchas otras razones, y estamos perjudicando y estamos sufriendo los perjuicios. Si hubiera un accidente nuclear en Marruecos o en Francia, nos llegaría a nosotros. ¿Qué razón hay? Pues nada, el que ha salido políticamente ha salido favorable. Era más popular el que decía nuclear no gracias que el que no decía eso. Pero en cualquier caso, lo cierto es que el debate está abierto, hay un periodo que está establecido ya para el cierre de las centrales. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para que se produzca ese cierre de las centrales nucleares y que no vuelva a pasar lo que pasó hace 2 semanas? No, pero sí, lo que
lo que pasó hace 2 semanas no tiene que ver con la prolongación. Tiene que poner que desde el 1 de enero han puesto de manera dogmática un extra sobrecoste sobre los residuos nucleares que les han aumentado. O sea, es que desde el 2019 hasta ahora se ha aumentado, no sé, tenía la cifra por aquí, se ha pasado los impuestos. O sea, si tú quieres cerrar un negocio, cárgale de impuestos, lo acaba de cerrar. Y entonces las nucleares, aparte de la parada técnica que tenían, es que estaban a baja carga porque no les interesaba, no les salían las cuentas generarlas, no ganaban dinero. Entonces, San Gobierno dice, es que las nucleares pusieron terrores. No, es que el que han puesto usted, es que aquí estaba el dato que yo le apunté, bueno, aparte de que con respecto a la ecología, yo he escrito cosas que, fijaros, hay una cosa que se llama la densidad de potencia entre las tecnologías, los vatios por centímetro cuadrado. Entonces, y luego otra cosa es la extensión. Por ejemplo, una planta solar de 2 a 5 hectáreas por megavatio. Una eólica de 2 a 15 hectáreas por megavatio. Una biomasa 400 a 600 hectáreas por megavatio. Y una nuclear 0,1 o 0,25 hectáreas por megavatio. O sea que tú llegas ahora a Extremadura y haces una central de 3 gigavatios para dar a 400.000 clientes y tiene 1.000 hectáreas. Y al lado tienes Almaraz, que da electricidad a 2 millones de personas, y tiene 8 hectáreas. ¿Me entiendes? Entonces, claro, cuando te hablan si nosotros hubo un estudio que yo estuve colaborando y tal, sobre España en el 2050, 100% renovables, y eso supondría el 15% de la superficie de España toda de renovables. Entonces... Sí, yo creo que es una engañifa el decir no consuma nucleares, te meto el miedo para que digas no a los nucleares y luego además te frío a impuestos a los que han puesto nucleares. El problema hoy es que España tiene puesta la proa a las nucleares mientras Europa ha abierto la puerta a las nucleares, sobre todo después de los inconvenientes con el gas ruso. Entonces estamos siguiendo una ideología contraria a la de la Unión Europea. Han pasado 60 años desde que empezó lo nuclear y España sigue en lo antiguo, no nuclear. Y mientras que Europa ha dicho, pues sí, a lo nuclear ya hay un desarrollo tecnológico suficiente como para que sean asumibles los costes que puedan tener. Además, la nuclear es una tecnología limpia realmente. Hombre, la nuclear es, vamos a ver, tecnología. Me alegro que hayas dicho la palabra tecnología, porque yo estoy harto de decir, cuando habla la gente de energías limpias, energía sucia, la energía no es limpia ni sucia, la energía es energía. Es energía, es la tecnología. Es la tecnología la que transforma a limpia. Por ejemplo, voy a dar un dato que la gente no sabe. Cuando tomas el ciclo completo de una instalación, los gramos de CO2 por kilovatio producido, ¿me entiendes? Sí. Y eso no me lo he inventado yo, eso está en las... que tengo por aquí un dato, que la hidráulica produce 1 gramo de CO2 por kilovatio producido. A pesar de que la gente, te llegan los ecologistas, claro, las presas, las toneladas de cemento, bueno. Las nucleares entre 3 y 4 gramos de CO2 cuando haces el ciclo completo de la instalación. Una eólica son 17 gramos de CO2. Porque los que hemos ido a fabricar de las palas eólicas, las extruderías, ya sean palas de fibras de carbono, palas de fibra de vidrio, y luego tienes que reciclarlo. Pero la fotovoltaica son 34 gramos de CO2. O sea, que las renovables echan más gases de efecto invernadero que las... Cuando tienes el ciclo completo de la instalación.
que incluye la fabricación de los productos. De las placas y de Todo. de las aspas y de todo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál sería la política lógica en los próximos años para evitar que vuelvan a pasar cosas como lo que han pasado? Pues mira, yo he resumido aquí 6 puntos Sí. que yo creo que son, desde el punto de vista de innovación tecnológica, son los por los que hay que apostar. Lo que pasa es que luego tenés en los planes estos que hacen con 100 medidas, 700 medidas, y te dices, bueno, y son muy sencillas. Primero, redes inteligentes, primera prioridad. Segundo, eficiencia energética, que ya la eficiencia energética dice que esto va a ser el colmo, vamos a ser todos más eficientes energéticamente. Las operaciones a largo plazo, long-term operation, o sea, tenemos que tener ¿qué hacemos con instalaciones que van a operar a largo plazo? Recursos renovables y su integración, la integración de los recursos renovables, y luego plantas de emisión casi cero. O sea, nosotros hemos desechado el carbón por ahí, pero hay países que dicen que su economía es del carbón. Polonia, por ejemplo. Ya. El 99% del carbón. Otra cosa es que seamos responsables y decimos, no vamos a seguir quemando carbón como se quemaba a lo bestia. Hay tecnología de captura. Y luego hay una cosa que no se habla mucho y que es a largo plazo, que es la gestión de los recursos hidráulicos, Water Resources Management. Eso. Y claro, cualquier tecnología hace un consumo de agua tremendo. Y en esas, pero claro, cuando tú dices Acércate al micrófono, José Antonio, que si no se... cuando tú dices, por eso yo siempre he defendido que la catástrofe, hice una cuenta a la vieja, me invitaron en Villaverde a un centro de formación de profesorado y dije, vamos a ver, el problema holístico es lo que yo llamo de las 3 P's en el año 92, que es polución, pobreza y población. Entonces, ¿cómo integras esas 3 cosas? Cuando tú dices, vamos a centrarnos en el CO2, en las emisiones, RON, no es un problema de emisiones, es importante. Problema de la población vive en el 40% en centros urbanos, y si no se cambia la sociología de la vida, se prevé que se va a llegar el 70% de la población mundial va a haber en grandes recursos. ¿Cómo integras tú renovables en ciudades de 22 millones de habitantes? Necesitan las redes inteligentes, todo este rollo. Y la pobreza. Actualmente el 20% de la población mundial no es que tenga apagón, es que no tiene luz. Y el 20% son 1.600 millones de personas. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, yo hice una reflexión que ya con eso, si quieres, digo, la cuenta a la vieja, muy simplista, que enseguida los ingenieros me dicen, es que los físicos os vais a las teorías. Vamos a ver. Tenemos que terminar. Si nosotros quisiésemos, por motivos caritativos, climáticos y tal, desarrollar solo al 10% de la gente que no tiene electricidad, a la tercera parte de nuestro consumo, Sí. o sea, el 10% de 1.200 millones Son 120 millones. El 10% de nuestro consumo habitual en los países desarrollados son 10 kilovatios. Vamos a decir 3 kilovatios. Multiplica 3 kilovatios Sí. por 170 millones, necesitaríamos construir inmediatamente 1 millón de molinos, Ya. 50 centrales nucleares, solamente para que el 10% Sí. de la pobreza tenga electricidad. José Antonio Tagle, muchísimas gracias. Eduardo Serra, muchas gracias. La semana que viene, más debates, Transforma España. Gracias.